multifacética que se llama Guillermo Fernández Liguori. Hizo un libro que la verdad me parece muy interesante porque mezcla, que se llama, yo diría que mezcla el amor, mezcla cosas que tienen que ver con la radiofonía y cosas que tienen que ver con el fútbol. Se llama Sonidos del Alma y él nos va a contar un poco acerca de eso. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Darío noches. Y Marita te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Un programa muy lindo hoy. Bueno, contanos un poco cómo nació, hacernos una introducción de cómo nació tu amor por la poesía, que empezó de muy chico, ¿no? Sí, yo de la poesía tuve un maestro en tercer grado, allá a lo lejos, que se llamaba Mario Albacini, que nos hacía hacer composiciones diferentes todas las semanas, ¿no? Y una semana llegó un tema que se llamaba Parece Mentira. Yo soy hincha de Chacarita desde que nací, me hizo mi tío Pancho, socio. Entonces, en esa composición, ¿qué es lo que yo relato? Que jugaban Chacarita y Boca en la cancha de Chacarita. Yo iba a la cancha con mi tío y faltando 5 minutos para empezar el partido, salía un dirigente del vestuario y me decía, pibe, hace falta un jugador en la primera Chacarita, ¿querés jugar? Yo le decía que sí, por supuesto, ¿no? Entraba al vestuario, me cambiaban con mis ídolos, que en ese momento eran Marcos, García Cambón, Frasoldati, Vargas. Entrábamos a la cancha, primer tiempo 0-0, segundo tiempo faltando 1 minuto, Marcos le da un pase a García Cambón me da un pase a mí y yo hago el gol del triunfo. Termina el partido, los jugadores me llevan en andan, me felicitan, llego a mi casa y le cuento a mi mamá. Y termina la composición diciendo mi mamá, parece mentira que mi hijo, siendo tan chico, teniendo 8 años, haya jugado en la primera de Chacarita y haya hecho el gol del triunfo. Esto lo cuento porque lo guardo con mucho orgullo por la imaginación de un chico de 8 años, la fantasía de jugar en la primera de Chacarita siendo tan chico. Y después hacía canciones, composiciones, poesías y dejé de escribir a los 12 años, ¿no? Hasta mis 25 años, cuando yo en esa época era jefe de radiocomunicaciones de los buques mercantes en un barco que se llamaba Maratón, pensando en una compañía mía de la tecnológica llamaba Pili, hago una poesía, la primera poesía de adulto que se llama Ilusión. Ahora, vos empezaste porque, lo que nos suele pasar, que es lo que yo hablaba con Marita, lo que nos suele pasar a veces en los que elaboramos cosas con números, que es mi caso, y además tenemos otras betas. Yo soy comunicadora social, vos, haces poesía y también ahora estás estudiando algo que después nos vas a contar, pero pasa que sublimamos, ¿no? Es como que tratamos de hacer un equilibrio, y me parece que eso pasa mucho con vos, ¿no? Porque te gusta mucho y tenés tu beta artística muy a flor de piel. Sí, sos contador por un lado, que digamos es una ciencia exacta, y es más frío, y por un lado tenés toda esa beta artística. Sí, tengo una beta artística muy grande, tengo una pasión muy grande por el fútbol. También en su momento a mí me impactaron mucho las novelas de Migré, especialmente Rolando Rivas. Hasta en una época soñé con ser actor, ¿no es cierto? Sí. Y la manera de escribir es una manera de expresar sentimientos, ¿no? Poder volcarlos en un papel. Uno va sacando fotografías a episodios de la vida y a través de ello uno después los va volcando en una hoja de papel, ¿no? Y vos justamente nos comentabas lo de Rolando Rivas, y que tiene que ver, hay cosas, ¿no? En Sonidos del Alma, en tu libro. Justo y hablando con mi vieja, me dice, yo lo veía y se paraba, no el país, se paraba el mundo para ver eso. Sí, realmente Rolando Rivas creo que fue el teleteatro de mayor éxito en la Argentina, pero aparte del éxito, es decir, un teleteatro muy bien hecho, porque Migré tenía una forma de expresar la palabra espectacular, y bueno, Rolando Rivas fueron en los años 72 y 73 y que se paraba el país. Sí, en mi libro también tengo un relato que yo hice que se llama Rolando Rivas, que lo hice hace 4 o 5 años, cuando después de mucho tiempo volver empezó a pasar de nuevo Rolando Rivas. Y si vos me permitís, la tapa de mi libro es una pelota de fútbol por mi pasión por el fútbol, por Chacarita, por mi admiración profunda por el
fútbol de César Luis Menotti, y abajo a la derecha de la pelota un taxi que representa el taxi Rolando Rivas, y abajo a la izquierda una máquina de escribir que representa la máquina de escribir de Alberto Migré. ¿Por qué? Porque al poco tiempo de fallecer Migré, hablando con un cantante y actor que se llama Carlos Girini, Carlos me cuenta que a él le iba a quedar como legado la máquina de escribir de Migré. Cuando yo corto la comunicación empiezo a pensar, si esa máquina de escribir hablara, las cosas que podría llegar a contar. Entonces creo una poesía que se llama La máquina de Alberto, donde hago hablar a esa máquina de escribir. ¡Wow! ¡Qué imaginación! Ya infinito, ¿no? Y está bueno porque creo que justamente para alimentar el alma, para que uno pueda volar y abrir la cabeza, hay que abrirla con algo. Entonces creo que esto está bueno porque tiene así como una imaginación bastante interesante. Y con respecto a lo que vos nos comentabas de tu libro, ¿puede ser que tenés 2 poesías que tienen que ver con mi nombre? Sí, hay 2 poesías, las últimas 2 poesías se la hice a una mujer que se llama Celeste. Una poesía se llama Celeste y otra poesía que es la última que se llama Belleza Celeste. La voy a leer a ver si va conmigo también. Dale. Bueno, y comentanos un poco acerca de Sonidos del Alma. La gente, ¿qué se puede encontrar con Sonidos del Alma? Mira, Sonidos del Alma, yo te puedo decir, a veces es difícil expresar uno de la manera que uno escribe. Te puedo decir lo que yo puse en la contratapa de mi libro. Yo en el año 2000 hice un posgrado en la Universidad de Buenos Aires de sindicatura concursal y tuve profesores muy grosos, abogados, jueces, juristas muy importantes, y uno de ellos, cuando una vez yo le di todas mis poesías, al poco tiempo de él leerlas me manda por email, y te voy a decir tal cual como me comentó este hombre, que me dijo: cuando alguien estudie la globalidad de sus poesías, va a descubrir tras la trama de aquellas a una suerte de Borges de los sentimientos, ¿no? Que a mí realmente me encantó cuando leí eso. Y mi libro expresa muchos sentimientos, muchos recuerdos de la infancia, cosas de los abuelos, de mis casas, del amor, de todo por el estilo, ¿no? Acá justo en una reseña que vos me mandaste dice: Sonidos del Alma se debe a que en una poesía cuento mi infancia a través de los sonidos importantes que viví en ella. Como también las personas nos definimos, ¿no? Que a veces algunos son más auditivos, algunos somos más visuales, otros más kinestésicos. Yo, por ejemplo, creo que lo que a mí me define y que mi vieja me está escuchando, no me deja mentir, a mí me encanta el tema de los aromas, el aroma a café, el aroma al pancito cuando recién lo horneás, o a un rico perfume. Vos debes ser una persona que, bueno, además de escribir y de que te gusta eso, sos muy, tenés toda una cosa con el tema de los sonidos, porque justamente estás diciendo, yo me acuerdo del olorcito de la casa de mi abuela cuando mojaba el pancito en la salsa que hacía mi abuelo. Vos justamente es con los sonidos, se te fue por ahí, digamos, la beta. Sí, yo tuve, la verdad, que una infancia muy hermosa en Villa Urquiza, en la calle Arizmendi, y los sonidos que yo recuerdo son los sonidos de fin de año, de Nochebuena, de Navidad, los sonidos de un jeep, porque yo me crié a la vuelta de casa en una carpintería donde el dueño, que era Rodolfo Bay, tenía un jeep que nos llevaba a recorrer las calles. Imagínate, chicos de 8 o 10 años, sonidos de cancha de fútbol, sonidos de carnavales, sonidos de frutería, porque mi tío Pancho tenía una frutería y yo iba todos los sábados ahí, ¿no es cierto? Todos esos tipos de sonidos los representé en esta poesía, ¿no? Hablo de mi infancia, del Italpar, de todas esas cosas hermosas que uno vivió, una playa. Yo iba mucho a San Bernardo, ¿no es cierto? La verdad que tuve una infancia muy, muy hermosa, ¿no? Guillermo, muchas gracias por habernos dado la nota. Obviamente te damos el espacio, si querés, no sé, dar algún Facebook o lo que tengas para difundir tu libro, tenés el espacio. Bueno, mi Facebook es Guillermo Fernández Liguori y mi mail es gferliguori@gmail.com. La verdad te agradezco mucho
la entrevista, fue una entrevista muy cálida y muchas gracias y saludos a todos los oyentes. Gracias, Guillermo, te mandamos un abrazo, gracias por escribir justamente tus sonidos del alma. La realidad es que necesitamos más gente como vos, que tenga imaginación y que nos haga volar a través del arte. Muchas gracias, un abrazo y que tengas buenas noches. Gracias, buenas noches a todos ustedes, un beso. Gracias, un beso. Bueno, un genio, Guillermo.